Qué video difícil es este, porque es un tema delicado y es un video en el cual yo no voy a hacer una exposición de los hechos históricos que pasaron sobre la última dictadura militar en Argentina. Estamos a 50 años de conmemoración de uno de los hechos más trágicos de la Argentina. Pero les decía que yo no voy a hacer un video de divulgación o traer alguna perspectiva de autores que piensen la sociedad desde la sociología, antropología directamente. Este es un video personal, con una mirada personal, con una visión moral del mundo en la cual puedo suscribir por mí mismo, por lo que voy a decir, me puedo hacer cargo, pero no estoy representando ni ninguna tendencia de pensamiento, ni ninguna mirada institucional, y lejos estoy de tratar de armar un pensamiento que sea políticamente correcto. Dicho esto, les quiero dar la bienvenida a Antropología Pop. Yo soy Juan Manuel López Manfré y les quiero contar por qué la dictadura, la última dictadura en Argentina, no tiene justificación, no tiene motivo para que alguien argentino, en principio, alguien del territorio argentino la justifica y diga, bueno, al final la dictadura fue mala, pero lo que había antes era peor y vino a poner un poco de orden y no fue tan así. ¿Vieron todas esas miradas donde de repente se dice, bueno, la dictadura es mala, pero todo lo que pasó antes, bueno, yo les voy a contar desde mi visión qué es lo que pasó antes, qué es lo que pasó en la dictadura y por qué no podemos justificar un mal grande, un mal de un tamaño más grande para poder apagar o poder disipar un mal que no era tan grande como este. Si bien los dos eran cuestiones trágicas, violentas y desorganizadoras de la sociedad argentina. Por eso les digo que si tienen ganas de acompañarme, si tienen ganas de que conversemos respetuosamente en comentarios sobre esto, vamos a poder escuchar diferentes miradas. Yo a veces me quiero poner y trato de ponerme en el lugar de todas las personas. Yo creo que las personas no piensan, a ver, aquellos que se puede decir que son de derecha, libertarios, conservadores, que dicen, bueno, pero la dictadura en realidad vino a apagar algo que era terrible, que eran grupos terroristas de izquierda que querían que Argentina fuera comunista y no les importaba matar chicos en un colegio y meter bombas en cualquier lado para hacerlo. Vinieron los militares y pusieron orden. Yo trato de entender desde ese lugar qué es lo que quiere rescatar esa persona sobre la mirada histórica. No pienso directamente que esa persona es perversa, psicópata, que está del lado del disfrute del dolor ajeno, como diciendo, bueno, nunca nadie va. Yo quiero decir esto, pero, o sea, lo digo como una mirada personal y me imagino que nunca nadie va a decir, alguien que justifique la dictadura, diga, bueno, la verdad que está buenísimo generar dolor en los demás y la violencia le hace bien al país y a las personas. No, son miradas que tratan como de comprender desde algún lado por qué se hicieron cosas muy horrorosas. Yo no suscribo de esa mirada, pero tampoco suscribo de una mirada que estuvo muy presente en los últimos, pongamos, 20 años en Argentina. No es una mirada, y de vuelta digo, no es una mirada que las instituciones lo vendían así, que en los colegios, puramente en todos los colegios, los profesores decían lo que voy a decir yo ahora. No es una ideología que tiene una bajada muy concreta, pero sí que hubo, al haber una reivindicación de los años 70 en los años 2000 en la Argentina, sobre todo en los gobiernos kirchneristas, al reivindicar, al volver a poner en tapete la generación de los 70, que fue la generación joven de los 20 y pico durante la dictadura, que obviamente por el paso del tiempo y llegar a los 50 años, 50, 60 años, fueron los que empezaron a ocupar lugares políticos en la sociedad, al reivindicar una generación del 70, se dispersó la idea de que los jóvenes montoneros, los jóvenes del ERP, los jóvenes que militaban en organizaciones políticas armadas, eran como los héroes, ¿no? Como que está todo bien, como que son nuestros héroes, ellos peleaban por un mundo mejor. Sé que hay desde el lado de la izquierda una mirada que tiene que ver con eso. No te metas con los montoneros y los ERPs y el ERP, porque son nuestros héroes. Eran niños, jóvenes, idealistas que fueron a pelear por un mundo mejor. No creo que tampoco sea eso. Lo que había era también gente que tenía armas y que se movía violentamente para poder llegar a cumplir un objetivo. Lo que yo creo es que la dictadura, con su metodología
de exterminio, de desaparición y de generación de caos y de desorden social y de violencia y de terror, terminó siendo un monstruo más grande que el monstruo que se estaba convirtiendo la subversión en la Argentina, ¿no? Y acá me pongo en el lugar de la persona, vamos a llamarla persona común, entre comillas, porque no existe algo como persona común, pero pienso en mi abuela, por ejemplo. Mi abuela, como dice el rap, mi abuela, que fue una señora que terminó, no, mejor dicho, no terminó el colegio primario, hizo hasta cuarto grado y tuvo que trabajar. Una mujer que se jubiló trabajando en fábricas de media, remendando y elaborando media de mujeres en una fábrica textil en Argentina. Una señora que leía, escribía y sabía hacer las cuentas para ir al súper y pagar los impuestos. Era una mujer que decía en esto, ¿no? Una mujer que obviamente vivió los 70, los 80. Yo la recuerdo en la infancia que decía cosas como estas que eran muy común escuchar en Argentina, en ese momento. Hoy nos horrorizamos, pero con los militares estábamos mejor, porque salías a la calle y no había inseguridad. Y la verdad que antes de los militares te ponían una bomba en cualquier lado. Vos no sabías si ibas a un lugar y había un paquete en la calle y era una bomba. Eso me lo decía mi abuela, que vivió en Villa Urquiza, que se crió en Villa Crespo, que nunca tuvo un mango, que se jubiló como empleada de fábrica, que fue al colegio primario. O sea que no tuvo oportunidad ni de recibir ideologías extremistas de derecha, ni tuvo la oportunidad de leer marxismo, ¿no? Entonces, pensemos la persona, el ciudadano común del siglo XX en Argentina. Me decía eso y decía frases como esta, porque los montoneros y el ERP mandan a chicos a poner bombas. Mandan a los chicos a poner bombas. Fíjense qué interesante, ¿no? Desde el sentido común lo que decía mi abuela, con esta idea que uno cuando escucha quizás a personas que militaron, por ejemplo, el libro de Bonazo sobre la dictadura, sobre ser un militante de izquierda, y algunas personas que hoy son consideradas señores grandes de izquierda, que fueron montoneros del ERP, muchos reconocen que lo que hacía la dirigencia de esos partidos políticos armados era como algo muy pasado de rosca, que incluso muchos de los que estaban abajo no querían saber nada, ¿no? Hubo muchas contradicciones hacia adentro de los movimientos políticos armados en Argentina. Con lo cual hay toda una forma de, o mejor dicho, hay una mirada que uno puede tener sobre la década de los 70 que es más compleja que la de buenos y malos, o buenos y malos. Por ejemplo, los montoneros, que eran una organización política armada del peronismo, eran aquellos que creían que Perón era un líder de izquierda que iba a venir a la Argentina cuando vino a principios de los años 70, en su último gobierno, en el tercer gobierno de Perón, iba a ser de los que iba a instalar finalmente el socialismo en la Argentina. Y los montoneros asesinan a José Ignacio Rucci. Lo ubican Rucci, el jefe sindical de bigote muy clásico de los años 60, 70. Era la imagen del sindicalista hecho y derecho, camisa abierta. José Ignacio Rucci era prácticamente el portavoz, uno de los hijos dilectos de Perón, que representaba y cortaba el bacalao, digamos que cortaba, ponía las cosas en la mesa, estaba en las mesas grandes decisiones del sindicalismo. El sindicalismo argentino se podría decir que era como de ideología de derecha. Digo, se podría decir porque Perón fue yo sé que a muchos le dicen que era como un fascista. Otros dicen que era, bueno, fíjense que Perón hasta pudo ser pensado como un dirigente, como alguien que iba a instalar el socialismo en la Argentina, ¿no? Entonces era un tipo muy... Perón es uno de esos personajes enigmáticos en Argentina, pero fíjense lo que les voy a decir y tómenlo bien esto, no lo tomen a mal. Y tómenlo con un grado de surrealismo o de cosa lisérgica que yo le pongo a mis relatos, porque obviamente vengo del mundo del arte también, de la antropología, de diferentes cosas medio hippies o medio voladas. Perón tenía una forma de hablar o de comunicar como la del Indio Solari o la de los Redondos de Ricota. ¿Por qué hago esta comparación? Porque han sido emblemas
uno cultural y otro político, que han aglutinado apasionadamente a un montón de personas que darían la vida por el mensaje. El mensaje de Los Redondos de Ricota, si vos lees las letras del Indio Solari, ¿de qué mensaje hablan, no? Es lo que decimos siempre, hablan de la fafafa, ¿de qué hablan? Bueno, son historias crípticas, es un tipo de escritura de poética que es muy abierto, muy simbólico, escribir de una manera que genere símbolos. Los símbolos sabemos que son formas del mensaje mediante las cuales las personas pueden embestirlas de interpretación y emocionalidad. Hay una letra escrita que no te emociona, hay una letra escrita en tipo simbólico que te hace que vos te emociones. Las letras de Los Redondos, uno no puede encontrar la historia que hay de principio a fin de una letra, ¿no? No hay hechos, una sucesión de hechos muy concretos que nos lleven bueno, esta canción habla de. Es una suerte de símbolo, de simbología con capacidad de que la interpretemos. Y Perón, en muchas cosas de las que decía, en otras no, era como una especie de significante vacío. Perón decía cosas y daba señales medio crípticas o medio simbólicas. Esto significaba que cada uno podía ponerle una capa de interpretación y de afectividad. Mi viejo fue un peronista. Estos días que pasaron se cumplieron 15 años de la muerte de mi viejo. Yo siempre lo digo, un tipo grande, a mí me tuvo de grande, con lo cual yo, mi familia, pude conectar con una Argentina de los siglos XX, del siglo XX y de mitad del siglo XX, por no tener como intermediarios. Mi viejo podía tener la edad de mi abuelo, me tuvo a los 45 años. Entonces era un tipo que nació en 1935. 1935. Entonces él tenía 10 años cuando llegó Perón al poder. Y le tocó ver ese peronismo, ¿no? Que hoy podríamos decir, bueno, tengo un abuelo que me contaba que Perón. No, a mí me lo contaba mi viejo. Con una frescura de lo que él tenía, esa mirada, ¿no? Y mi viejo era más el peronista corporativo, bancando los sindicatos, muy anticomunista. Mi viejo era muy anticomunista, muy antizurdo. Me acuerdo que cuando yo venía de la facultad, que viajaba los fines de semana a Mar del Plata, que estudiaba antropología y volvía y le hablaba de Marx. Y él me decía, pero ¿cómo me vas a hablar de Marx? Si era un delirante Marx. Y a mí el chiste me decía que peleábamos en ese momento, que era muy desde el afecto que peleábamos. Yo me enojaba mucho y él, fíjense, como un hombre sabio, no se enojaba nunca conmigo. O sea, me permitía a mí hacer el berrinche de pendejo de 18 o 20 años, pero él me decía, el tiempo, vamos a ver dónde pone las cosas en su lugar. A mí me decía que era un socialista de, ¿cómo era? Hoy sería de socialista de iPhone, pero me decía socialista burgués. Hoy lo tengo que decir, generalmente los socialistas son burgueses o son hijos de burgueses. El pensamiento más de izquierda a veces sale de las bibliotecas, sale de las universidades, pero difícilmente salga de la clase obrera. Con esto no estoy diciendo que la clase obrera no sea inteligente. Digo que el pensamiento de izquierda nace de Marx viendo la realidad y metiéndose en una biblioteca a escribir y pensar intelectualmente y debatir con filósofos para pensar cuál es el destino de la clase obrera, ¿no? No nace de un pensamiento de abajo del pueblo para el pueblo, ¿no? Entonces mi viejo me decía que era un socialista burgués, el tiempo le dio la razón y fíjense, si no hay nada más burgués que tener las guitarras acá puestas como en un dispenser de guitarra, los libros, haciendo videos de YouTube en los cuales también les enrostro mis consumos culturales. Algo que lo hago yo, pero bueno, es parte de lo que se hace en YouTube. Entonces hay una gran crítica que se le podía hacer y ahora voy a explicarles por qué creo que la dictadura, y voy a seguir explicándoles por qué creo que la dictadura en Argentina fue cualquier cosa y que no podés justificarla ni aunque estés en contra de los comunistas. Y es más, si estás en contra de los comunistas, por los mismos motivos que odias la violencia del comunismo, deberías odiar la violencia de la dictadura argentina, que tomó el Estado argentino y utilizó los recursos de la gente para hacer mierda a la gente argentina. Cosa que no deberíamos hacer nunca. Nunca deberíamos considerar a otro argentino el enemigo interno de otro argentino. Ese es un gran aprendizaje que deberíamos tomar del patriotismo bien entendido. La gente que vive en nuestro país no es nuestra enemiga. Haga lo que haga.
la podemos meter presa, la debemos enjuiciar, la tenemos que rehabilitar para que vuelva a la sociedad, pero de ninguna manera es nuestro enemigo. Ahora voy a desarrollar esta idea, pero lo que les quiero dar como quizás como gran crítica también a los movimientos políticos armados como Montoneros, como ERP. De vuelta, acá no quiero tocar sensibilidades, conozco gente, hijos, familia que viene de la izquierda también, y sé que hay gente que lo hizo también, que fue tomando decisiones en el contexto de los años 70, donde el mundo se pensaba también en la idea de que se podían tomar las armas para cambiar el mundo. El mundo a sí mismo se miraba en ese estado de efervescencia y de ebullición. Yo no quiero lastimar las susceptibilidades porque sé que hay gente que también le pone corazón a lo que hace. Pero fíjense que los movimientos, tomemos el movimiento montonero, que uno de sus líderes es Galimberti, se llama de apellido Galimberti, no me acuerdo el nombre de Galimberti. Hay otro libro muy, muy piola que habla un poco sobre esa época, es Diario de un clandestino de Bonazo, de Miguel Bonazo, un joven montonero que después fue diputado argentino. Tenemos el libro de Juan Manuel Abal Medina, un tocayo, mano derecha de Perón, joven que estuvo con Perón y que fue, creo que el libro se llama Mi relación con Perón o algo así. Muy bueno también ese libro donde va contando las cosas que va charlando con Perón. Y Galimberti, el líder montonero, viene, fíjense de dónde viene del catolicismo, viene de algunas ideas de catolicismo, de teología del pueblo, de grupos de voluntariado, de acción católica, con esta idea de la justicia social. Por eso Perón es un lugar, más allá de una persona, donde es difícil ubicar todo. Hay conceptos del catolicismo como la justicia social, pero Perón se peleó con la iglesia. Hay una idea de un Perón que miraba a Mussolini y las formas del fascismo y el corporativismo para traer a la Argentina. Hay un Perón que era esotérico, que se junta con López Rega, que va a la escuela científica Basile una vez que muere Evita Perón. Hay un Perón filósofo que saca un libro que hoy se lo considera de filosofía, La comunidad organizada. Él da una charla una charla de apertura de un congreso de filosofía internacional en la Argentina. Hay un Perón enigmático que va como coqueteando con todo el mundo. Tal es así que podemos traer ideas que tienen que ver con el desarrollo industrial y el desarrollo de la burguesía en Argentina, del capitalismo en Argentina, en mano de la justicia social. ¿No? La idea la idea, les diría que es una idea espiritual y mística, ¿no? La de generar equilibrios. Estoy con esto de la cábala, del misticismo judío que estoy estudiando. Hay una idea de que uno busca, entre las esferas de la vida, buscar el equilibrio. Nunca hay que posarse en los extremos. Perón, en algunas entrevistas que lo escuchan y es fascinante, dice cosas como: yo, tenía esa voz de yo cuando yo veo que en algún ministerio hay mucha gente de derecha, agarro y meto funcionarios de izquierda para que se balanceen. Ahí estoy imitando la voz, imitando la voz de Perón. Pero él tenía estas ideas, por ejemplo, decía, en un ministerio, si tengo muchos funcionarios que son de derecha, meto algunos de izquierda para que se vayan peleando, para que vayan organizando y se genere ese balance. El peronismo, hasta donde lo entiendo, tenía que ver con esta mirada de no vamos a ser comunistas, no vamos a ser megacapitalistas. Vamos a buscar un punto medio, un equilibrio donde se desarrolle la burguesía, porque tiene que haber alguna suerte de apertura, de desarrollo del individuo, pero tampoco va a haber una individualidad tan atomizada como para que todo valga, para que todo se arregle a campo de que se salve quien se salve, como dicen los ingleses, dog eat dog, que el lobo sea el lobo del hombre. Pero tampoco vamos a hacer algo tan organizado, cohesionado y controlado por el Estado como un comunismo, porque si no, el ser humano se insectifica. Perón, en La comunidad organizada, en su libro, dice: el ser humano se puede insectificar. Las sociedades de hoy en día proponen la insectificación, que cuando decimos insectificación podría ser entendido como la estupidización también, sin ofender a las hormigas y a los insectos, que son organismos comunitarios muy inteligentes, muy eficientes. Pero fíjense el Perón que les digo yo, el críptico, cómo habla de diferentes cosas. Entonces, dentro del peronismo puede surgir un grupo como los montoneros que dicen vamos a pasar a las armas porque Jesús era marxista, que no sé qué, interpretan la Biblia a un extremo como que viene de algún lado, viene de la teología del pueblo, de la teología de la liberación,
y tratan de buscar el poder utilizando la violencia como recurso, ¿no? Cuando los grupos armados tratan de instalar, tomar diferentes acciones, parten de una premisa, de que hay un desbalance de poder enorme, donde los poderosos tienen son dueños de casi todo, y nosotros no vamos a tener oportunidad de ganar en las elecciones. ¿Por qué? Porque las elecciones democráticas, en realidad, para los liberales, para el mundo como está dado hoy en día, las elecciones democráticas están balanceadas, tienen una trampa. Entonces uno va a poder hacer una fuerza para acá, pero uno nunca va a volver a restablecer una igualdad de clases, va a poder generar una igualdad de clases. Está todo arreglado, es como las apuestas online, dirían esta gente hoy en día. Están todas arregladas, vos pones plata, vas a hacer lo que sea, te presentás a elecciones y vas a perder, nunca vas a ganar. Entonces vamos a tomar con las armas, con el uso de la violencia, vamos a tomar el poder e instaurar una república socialista argentina. Más o menos esa era hacia donde querían ir estos grupos políticos armados, que es donde en lo cual yo hoy, con el diario del lunes, 50 años después, puedo decir no estoy tan de acuerdo. Capaz que yo, no sé, si estaba ahí, si me copaba esa, si era lo que entendía que había que hacer. Yo probablemente hubiera sido de los rockeros, ¿no? De los hippies, de los que no agarran las armas. Pero bueno, nunca se sabe. Hay que estar en cada época y hay que juzgar a cada época con los ojos de cada época. Es muy fácil ahora cuestionar el mundo anterior con nuestras categorías. Hay que cuestionarlas con las categorías de ahí. Mi principal crítica que hago hoy en día a la izquierda, y se la tengo que agradecer a mi padre Marcelino López, porque yo después de estudiar mucho, me di cuenta que el tipo tenía más razón que yo por haber vivido la vida y por ser un buen tipo, que era mi viejo. Es un buen tipo, mi viejo, como cantaba Piero, gran personaje de los 70, gran compositor argentino. El problema de las organizaciones de izquierda y armadas, sobre todo, es que eran elitistas. Y si decimos que son elitistas, quiere decir que son puristas. Elitistas en el sentido de que en su mayoría eran jóvenes de clase media, con estudios universitarios, que querían tomar la decisión por la clase obrera. ¿Qué es lo que pasa con la izquierda? La izquierda se mueve con vanguardias. En las vanguardias hay gente intelectual que cree cómo es el mundo y que cree en base a la observación y obviamente al estar cerca de la clase obrera o creer que están cerca de la clase obrera, como Simone Weil, por ejemplo, que era una intelectual que hoy se puso muy de moda porque la cita a Rosalía en su último disco, un intelectual espiritual que dijo, yo quiero saber cómo es la clase obrera, voy a trabajar en una fábrica para entender a la clase obrera. Bueno, la clase obrera no necesita, no sé, entender a la clase obrera porque encarna a la clase obrera y no necesita que la miren desde afuera. La izquierda es muy elitista, muy vanguardista, cree que un grupo pequeño puede tomar las armas y llevar al país, timonear al país hacia donde el país tiene que estar. ¿Para qué? Para que los pobres estén mejor. Es el gran problema que tiene la izquierda y por lo cual, además de tener un montón de ideas que me parece que son muy buenas, muy nobles y que tienen sentido, sobre todo cuando uno critica el sistema, la izquierda critica en algunos puntos muy acertados al sistema capitalista. El tema es cuando quiere ser la élite que puede decidir por los demás. Ahí termina mal, porque de repente dicen vamos a tomar las armas y nosotros sabemos lo que quiere la clase obrera. Saben tanto lo que quiere la clase obrera que terminaron matando a José Ignacio Rucci, el líder principal, el cabeza de los sindicatos, el sindicalista, representante de los sindicatos y de la clase obrera en Argentina. Fíjense cómo se muerde la cola a veces el pensamiento de élite, el pensamiento vanguardista. Por ese sentido, yo puedo decir, me parece que hubo un montón de cosas muy, muy, muy buenas que se trataron de buscar en los años 70. Me parece que visto a la luz de esta época, la lucha armada es una cosa muy, muy heavy, porque yo me sigo valiendo por una mirada más moral, espiritual. Me parece que, bueno, matar a los propios argentinos, por más que sean de clase alta, no sé si al final del día es la mejor idea. No sé si en este sentido la idea peronista, en su concepto filosófico,
maneja una especie de sabiduría donde acá hay un grupo, estoy señalando acá hay una circularidad, hay una comunidad, no podés matar a los de adentro de tu comunidad para poder mantener a la comunidad, ¿no? Entonces, me parece que la dictadura, por todo lo que vino a plantear, fue un desastre, amigas, amigos, no podemos justificarla. Ya hasta acá les planteé el escenario de cómo eran los 70, según mi mirada, las organizaciones y lo que estaban haciendo. Era una situación donde había atentados súbitos, inesperados en la Argentina. Podían matar a un sindicalista, podían secuestrar a un empresario, podían meter una bomba en un lugar donde hubiera un empresario que al lado hubiera un colegio, por ejemplo, y garcarle la vida a los niños que pasaban por ahí. La situación era medio de, ok, estamos entrando en un lugar de incertidumbre y de inestabilidad social, donde la izquierda no pudo entender que la mayoría de la gente estaba pensando como mi abuela, que era, che, a mí me da miedo. La verdad que yo me siento insegura porque salgo a la calle y no sé qué puede pasar. Viene la dictadura, toma el poder en 1976 y provoca lo peor que puede pasar, que es construir al enemigo interno en la Argentina. La dictadura consolida la idea de que los grupos políticos armados son grupos terroristas subversivos. Acá es interesante porque se cambia la nomenclatura, o por lo menos de un sentido común, lo que eran los grupos políticos armados revolucionarios, de repente, no de repente porque se venía diciendo desde varios lugares, pero desde el lugar institucional eran movimientos subversivos terroristas. Podemos hablar, y hoy no voy a hablar, pero sí estaba la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, una organización paramilitar financiada por el tercer gobierno peronista que ya estaba haciendo manejes clandestinos de secuestrar, de torturar, de matar personas fuera de la legalidad en Argentina, ¿no? Somos conscientes de eso. La Argentina estaba en una década de escalada violenta. Y la dictadura comete el gran error, que es declarar a un enemigo interno. Con esto digo que es un gran problema. A nuestros hermanos argentinos, espérenme que tomo agua. A los hermanos del terruño no podés declararlos como enemigos. Las fuerzas armadas están para defender las fronteras y para defendernos de ataques exteriores. La metodología y la forma de pensar que tienen las fuerzas armadas no son aplicables hacia adentro del territorio. Por decirlo de una manera simple, el militar está pensado para pensar el borde, la frontera, para organizar a la sociedad en caso de una catástrofe o para defendernos. Esa mirada no puede hacer así y mirar hacia adentro, con esa misma mirada y filosofía, mirar hacia adentro de tu territorio y de repente decir hay enemigos adentro de nuestro territorio. El argentino nunca puede ser un enemigo. Por eso falló la guerra contra el narcotráfico. Por eso la guerra contra el narcotráfico en Colombia, en México, no funciona. Porque las Fuerzas Armadas no pueden tener un enemigo interno. No termina saliendo bien. No podés entrar en guerra con tu propia localía, en tu propio territorio contra los argentinos. Y lo que hizo la dictadura es totalmente perverso e inmoral, pero además ineficiente. Quieren que mi mirada es ineficaces. Importaron, porque Argentina, cuando uno dice yo soy patriota, después te das cuenta que sos flor de tilingo en nombre de la patria. La dictadura argentina importó una metodología francesa de guerra moderna y de guerra hacia un enemigo interno. Desde los años 50-60 se sabe que las Fuerzas Armadas argentinas entraron en contacto con las Fuerzas Armadas francesas y se fueron como capacitando o tomando la metodología que utilizó Francia para tratar de apagar los focos o para tratar de ¿cómo se diría? Mitigar o de reprimir la guerra de independencia en Argelia. Argelia era una de las colonias de Francia. La guerra de independencia de Argelia ocurrió entre 1954 y 1962. Una guerra que es o sea que la dictadura militar argentina copió exactamente lo que hizo Francia. Francia aplicó la tortura como método de obtención de información, generó desapariciones
O sea, gente que desaparecía no en combate, no eran caídos en combate, sino que se los desaparecía, se los chupaba. Construyeron centros clandestinos de detención y a través de eso fueron generando un control de la población civil también a partir del miedo, ¿no? Y la guerra tenía que ver más con inteligencia, con la subtrama secreta de lo que no pasaba a viva voz, de lo que no se declaraba, más que con lo que se declaraba. Un Estado funcionando como clandestino no tiene sentido, amigas y amigos. Un Estado funcionando en estado de clandestinidad se transforma en un terrorismo mucho más grande que el terrorismo que querían apagar. No tiene sentido, no es moralmente aceptable y no es inteligente querer apagar el fuego incendiando todo el puto país. No tiene sentido, porque dejó unas secuelas en las cuales todavía hoy estamos hablando y hoy los chicos de 20 años vuelven a tratar de tener la misma discusión que hace 50 años, que yo la tuve a los 20 años, cuando era un pendejo por ahí más facho, o decía, bueno, pero los subversivos también eran malos. No podés justificarlo con eso. Uno con el tiempo va pasando y te vas dando cuenta que no tiene sentido ni moral, ni espiritual, ni eficaz, ¿no? Quedó con todo esto que pasó, con la dictadura, con los horrores, con la desaparición, con las generaciones diezmadas que quedaron. Hoy me acordaba y lo puse en Instagram. La canción Crímenes Perfectos de Andrés Calamaro dice: me tocó crecer viendo a mi alrededor paranoia y dolor. Yo no me tocó la dictadura, nací en 1981, o sea que hice el colegio en los 80 y la secundaria en los 90. La paranoia que se vivía, la paranoia que tenía la sociedad, no se compara con la paranoia de hoy. Mis viejos me decían: salí con el documento, no salgas con el documento, ¿qué hablaste con quién? No hables con nadie en la calle. Toda una cosa en la cual uno va, mi generación, que es la que tiene hijos hoy también, vas como pasando, diría, en etapas más como, en dosis más pequeñas, la paranoia y el dolor. Argentina quedó paranoica y quedó con un montón de cosas, un montón de conversaciones que no se pueden saldar. Nunca se conversó de cómo debería haber sido la forma en la cual Argentina tendría que haber tratado el tema de las organizaciones armadas. Cómo frenar a las organizaciones armadas bajo el marco de la ley. O de una forma que Argentina no entre en una guerra o que no entre en el peor escenario. Es el peor escenario porque Francia, con respeto digo, esto no es contra personas y no es contra países y culturas de las cuales uno tiene mucho para admirar también, ¿no? Pero digo, Francia son unos turros bárbaros, son coloniales total. Han sometido a todo, a medio África, quisieron someter América, no pudieron. Pero los tipos están locos. A ver, y la metodología que se hizo en Argentina, ellos la hicieron en Argelia, en un lugar donde a ellos les chupan huevo el territorio, porque no quieren a los argelinos, porque no les importaba nada más que los recursos de ese país. Entonces, no tenían problema en profanar nada, en violar gente, en desaparecer, en apropiar bebés, en torturar, todo lo que pasó en Argentina. En Francia, los franceses les chupaban huevo a Argelia. Era una cosa, un lugar donde extraer recursos. Esa metodología fue efectiva ahí. Un horror, un espanto. Yo digo, no tiene perdón de Dios. Yo creo que Dios perdona a todo el mundo. Es un dicho, no tiene perdón de cualquier humano. Dejemos que ese perdón lo pueda hacer, se los pueda efectuar Dios a la hora de que estén cerrando los ojos y que Dios los perdone. La frase sería: que Dios te perdone. Yo no sé si te puedo perdonar. No sé si la humanidad puede perdonar lo que hizo Francia en Argelia. Ahora bien, llevar esa metodología, incorporarla en Argentina, considerar a ERPs y Montoneros tu enemigo interno y hacer eso en tu propio territorio, con tu propia gente, te convierte en un hijo de puta total. Realmente, mal donde lo veamos. Mal donde lo veamos. Miren cómo me pongo loco. Pero es que si lo pensás, primero es moralmente inaceptable. Y después es, che, amigos, o sea, son los militares, son supuestamente, digo, esa generación, no estoy hablando ahora, pero ustedes se habían preparado para esto. O sea, ustedes se prepararon para combatir un enemigo, se prepararon para cuidar las fronteras. No lo pudieron hacer, tipo, arruinaron a Argentina hacia adentro y además cuando declararon la guerra a Malvinas
Fue la peor, entendemos que fue la peor organización de una guerra que hubo. Y totalmente los héroes de Malvinas son los soldados que fueron a dar la vida, porque las cúpulas organizaron todo mal, pensaron todo mal, entregaron a los argentinos, no solamente hacia adentro los diezmaron, sino que los entregaron a ir a pelear contra Inglaterra. Héroes totales los excombatientes de Malvinas, lo dieron todo y lo dieron más a pesar de la desorganización argentina. O sea que un espanto, miremos donde miremos. Podemos hablar de un montón de cosas más, pero el video se va a hacer largo. Espero que me puedan entender desde dónde lo estoy escribiendo, no, hablando. Saben que yo no hace tiempo que no leo guiones. A lo sumo tengo algún apunte, pero apuesto más que nada a hablar y un poco a que la emotividad me vaya tomando, porque este no es un espacio de divulgación científica, como ustedes sabrán, sino un espacio en el cual yo traigo mi mirada particular de las cosas, de la política, de la espiritualidad, de la música pop. Pero hoy quería traerles esto, ¿no? Queda para otro debate, lo de las cifras son 6.000, 30.000, todo eso queda para otro debate. Se imaginarán con mi lógica de pensamiento hacia dónde puedo ir. Lo único que les puedo comentar para cerrar es que yo hace unos años viajé al norte de mi país. No voy a decir dónde, por respeto a la gente que me contó las cosas. No fue en Tilcara, obviamente, que es donde yo voy y me quedo, una vez al año me quedo por lo menos un mes en Tilcara, 20 días, un mes, a trabajar desde allá y conectar con la quebrada de Humahuaca. En otra zona, me encontré con una persona, con una mujer, que nos alquiló una habitación hace muchos años y nos dijo, yo estuve detenida en un centro de detención, fui desaparecida 3, 4 días, mis viejos me venían a buscar, fue en una comisaría por la calle Moreno, esto no me lo olvido porque yo trabajaba cerca de Congreso, por la calle Moreno, la comisaría de calle Moreno, tuve 3 días detenida, yo estaba en el calabozo y escuchaba a mis papás que venían a preguntar por mí y los policías le decían que no sabían nada. Cuando pude salir, yo me fui de Buenos Aires, me escondí para varias provincias, ahora vivo acá, en esta zona donde vivía, y cuando el kirchnerismo estuvo en el poder, ganó las elecciones, vi que empezaron con toda esta tendencia de reivindicar, de darle espacio a las víctimas de la dictadura. Yo no me anoté en ningún lado, nunca aparecí en ningún informe, y cuando apareció el kirchnerismo, si bien el gobierno me caía bien, me dijo ella, no me anoté, no me presenté en nada. Yo no quise estar registrada porque dije, mirá si esta gente en realidad está haciendo como una buena onda y después nos la va a dar, nos van a volver a perseguir. Quedé con tanta paranoia, me dijo, que yo no quise ni aparecer ni en la lista del Nunca Más, del libro Nunca Más. No quise aparecer, ni mucho menos ahora. Yo estoy acá donde estoy. Después con el tiempo entendí que había una cuestión ya como saldada con respecto a eso. Digo, que no me vinieron a buscar más. No sé si el debate público está saldado, pero eso me dio el indicio. Digo, ¿cuántas personas habrá que les ganó la paranoia, el dolor, el miedo, y ni siquiera fueron a dar testimonio cuando se hicieron los juicios, se presentaron ante ninguna institución para decir yo fui desaparecida, chupada por la dictadura de 1976? Así que con esto me despido hasta el próximo video. Obviamente compartan, coméntenme, pongan like, que es importante para que esto se difunda. Les dejo un abrazo grande.